¿Sabes cuánto dinero necesitas para retirarte? ¿Sabes si el plan de inversión que tienes ahora te ayudará a cumplir tu objetivo? Entonces, este video es para ti. Somos Silvia y Eva de Empezar a Invertir Hoy, donde te ayudamos a tomar control de tus finanzas. Silvia te va a estar mostrando cómo estimar el dinero que tú necesitas para jubilarte o retirarte a la edad que tú decidas. Vamos a hablar de cómo influye la tasa de rentabilidad, la cantidad de años y el porcentaje de tus ingresos que deberías invertir todos los meses para poder cumplir con tu objetivo. Esto te va a permitir, por ejemplo, armar tu plan de inversión y poder definir qué tipo de instrumentos elegir al momento de preparar tu cartera de inversión. Silvia va a estar utilizando una calculadora en un Excel, pero tú puedes utilizar cualquier calculadora que encuentres en Internet. Si quieres utilizar la misma planilla que utilizamos nosotros, te dejamos el link en descripciones donde la puedes descargar de manera totalmente gratuita. Bueno, ahora sí, vamos con Silvia. En este video les voy a estar mostrando cómo calcular el dinero o el importe que necesitan ustedes para retirarse. Y para eso vamos a usar esta planilla Excel. Como vemos esta planilla Excel, digamos, vamos a completar datos y nos va a tirar números. Acá en esta celda nos va a decir cuántos son los activos que necesitas a la fecha de retirar, que esto es lo que estamos buscando. Entonces pongamos que esta persona tiene 30 años, de que el sueldo anual es $10.000, los montos de ahorro, pongamos que esta persona nunca ahorró nada, tienen 0. Después el incremento anual del sueldo, digamos, o sea, una persona puede tener todos los años un incremento, digamos, por inflación o quizás simplemente también por promociones que tiene. Como esta persona quiere hacer un cálculo conservador, o sea que pone 0. O sea, asume que su salario no va a ir aumentando. ¿Cuál es la inflación de su país? Pongamos que vive en un país que la inflación promedio ha sido un 3%. Y no espera tener una inflación mayor. Después nos pregunta si recibe otros ingresos una vez que se retira, qué edad va a comenzar a recibir este ingreso, el monto que va a recibir y el incremento que va a tener ese ingreso. Acá en este caso vamos a poner 0. Y básicamente esto es, digamos, si trabajan en relación de dependencia, piensan de que en algún momento cuando dejen de trabajar ya aportaron los años suficientes para empezar a cobrar esa pensión. Después tu plan, ¿qué porcentaje de tu salario planeas ahorrar todos los meses? Como vimos, se recomienda ahorrar el 15% de nuestro salario. Entonces acá vamos a poner un 15%. Y después el porcentaje de rendimiento de tus inversiones antes de jubilarse. Digamos, para ser conservador, esta persona va a poner un 7%, que ha sido la rentabilidad promedio de la bolsa americana los últimos 60 años. Entonces pone un 7%. Y después el rendimiento que espera tener luego de jubilarse. Y esto es más complicado porque acá esta persona tiene 30 años, o sea que y espera jubilarse a los 65 años, o sea que tiene todavía 35 años para poder saber dónde va a poder poner su dinero. Digamos, para ser conservador esta persona dice, bueno, yo voy a intentar buscar algo que sea un 5% de rentabilidad. Espera poder colocar este dinero en algo que haga crecer este dinero por un 5%. Después hay que completar con a qué edad es esta persona jubilarse. Bueno, en este caso 65 años. Pongamos que esta persona diga, no, yo no quiero jubilarme con 65 años, quiero que un poquito antes, bueno, ponele 55. Entonces acá va a calcular desde qué te jubilas, cuántos años estás de ingreso. O sea que yo acá puse, pongamos que esta persona piensa vivir hasta los 90 años y la fórmula me resta los 55, o sea que puede jubilarse a los 55, va a necesitar 35 años, va a vivir 35 años después y en esos 35 años va a recibir digamos, el ingreso que produce todos esos bienes que él acumuló hasta los 55 años. Y después la otra pregunta es, ¿cuánto dinero deseas recibir? Generalmente lo que se recomienda es que una vez que te jubiles, te reciban 70% de lo que tenías en la actualidad. Porque esta persona ganaba $100.000, bueno, te debería vivir bien con 70%, pero esta persona quiere jubilarse antes, a los 55, entonces, pero no quiere, digamos, a los 55 sos joven todavía, capaz que esa persona quiere viajar por el mundo, o sea, capaz que con un 70% no le alcanza, entonces podés cambiar la fórmula y poner, en vez de un 70%, vamos a poner que un 80% necesita, que es un $80.000. Entonces vamos a ver qué número le queda. Bueno, esta persona cuando se jubile necesita $4 millones. Yo sé que quizás el número suena alto, pero bueno, esto es matemática, ¿no? O sea, es una fórmula. En base a la información que pusimos, esa persona necesita $4 millones cuando tenga 65 años. Y este es otro punto. ¿Cuánto le va a faltar? Le va a faltar
$3.359.000. Bueno, ahora que pensemos, digamos, ¿por qué este número? Digamos, 4 millones suena altísimo, ¿no? Y queremos saber cómo, digamos, cómo funciona la fórmula, por qué tenemos este importe y cómo podemos influenciarlo, ¿no? Bueno, una de las cosas que influye en este número es la edad que tenemos. Bueno, eso no lo podemos cambiar. O sea, este importe queda. Otro importe que influye a la fórmula es cuánto salario, digamos, en realidad no es cuánto gano hoy, sino es cuánto voy a necesitar yo el día que me retire. Pongamos, nosotros habíamos dicho que íbamos a poner un 80%, pero pensemos, quizás no vamos a llegar a ese número, entonces quizás en nuestro futuro una de las opciones quizás sea vivirnos a un país donde el costo de vida sea mucho más bajo. Pongamos que con $50.000 en otro país vivimos re bien. Entonces le ponemos $50.000. Entonces, como ven, ya el número bajó. Yo ya no necesito 4 millones, ya necesito 2.600.000. ¿Qué otro importe es importante? Es la inflación de tu país, digamos, porque este número va a ir variando en base a la inflación. Si yo ponerle un 10%, este número va a ser mayor. Pero el tema de la inflación no es, digamos, no es algo que podamos manejar nosotros, porque en realidad es la inflación de los países, ¿no? O sea, eso no es algo que podamos modificar. Entonces, por ahora ponemos 3%, que fue el promedio, bueno, por lo menos en los países desarrollados, el promedio que ha tenido de inflación en estos países. Después, ¿qué otro importe podemos modificar? Es el rendimiento de tus inversiones después de jubilarte. Entonces, acá, ¿por qué es importante el rendimiento? Porque yo el dinero que junto, después lo voy a tener que colocar en algún lado para que siga creciendo. Porque recuerden que hay una inflación, esta inflación que pusimos acá, ¿cuál es la inflación de tu país? Hay una inflación. O sea que nosotros, ese dinero, a ver, para que se entienda mejor, si nosotros ese dinero, hay una inflación y lo tenemos en el banco, ese dinero va perdiendo poder adquisitivo. O sea que si yo ese dinero, yo una vez, ponele, me juro hace 75 años, yo ese dinero me sirve, tengo, ponele, $1.000.000 y puedo sacar de ese $1.000.000, ponele unos $50.000 para vivir. Un ejemplo así suelto. Si hay inflación, a mí, si yo lo sigo poniendo en el banco, ya no voy a poder sacar después. Si hay inflación, ese dinero yo voy a necesitar mucho más para vivir. Ya no voy a necesitar 50.000, voy a necesitar, ponerle 100.000. Pero yo en el banco sigo teniendo ese millón. O sea que ese millón no me va a ser, cada vez me va a servir menos. O sea, podríamos poner que el rendimiento es cero, pero si ven, si ponemos cero, voy a necesitar mucho más dinero. Entonces, para yo necesitar menos dinero, lo tengo que colocar en algo. Entonces, yo en este ejemplo puse un 5%. A ver, no sé si un 5% es realista dentro de 40 años, pero vamos a poner un número porque necesitamos algo poner para completar, para tener una idea. O sea, creo que la idea de esto es cada tanto, todo el tiempo, ir modificando, ir viendo en base a cómo está la economía y el mercado, bueno, y la realidad del momento y lo que uno espera para el futuro. Y después otra cosa que necesitamos, digamos, que va a influir en esa fórmula de los 4 millones, que ahora son 2 millones, es el tema de cuándo me quiero retirar. Y no es lo mismo que me quiera retirar a los 65 años que me quiera retirar a los 65 años. Voy a necesitar a los 65 más dinero, pero también es por la inflación que hay, porque son 10 años después, entonces yo por la inflación voy a necesitar, bueno, más dinero, ¿no? Obviamente que todo esto es muy, digamos, es a grandes rasgos, porque acá no tenemos en cuenta lo que tiene que ver con los impuestos. O sea, obviamente mi salario anual de $100.000, estamos hablando de bruto o neto. Yo asumo que es un neto, pero las tasas de interés que quizás la tasa de impuestos que tenés con $100.000 no es lo mismo que tenés cuando tenés $50.000. Capaz de $50.000 las tasas de impuestos son mucho más bajas. No sé cuál sería, ponerle que me voy a vivir a otro país, cuáles serían las tasas de impuestos de otros países, las alícuotas.
Otra cosa, bueno, como dijimos, la inflación es un número que lo estimamos. Obviamente que el incremento de salario no es que es un 2% al año, 3%, porque capaz que hay una promoción, estás 5 años en un puesto y recién cambias a otro puesto. Hay muchas cosas que son como muy especulativas, o sea, son estimaciones, pero es simplemente para tener una idea de dónde estamos parados hoy. Y a ver, y otra cosa, ¿cómo funciona esta parte, ¿no? La del gráfico. Ahora voy a volver al caso de que yo me voy a jubilar a los 65. Entonces, ¿cómo funcionan estas calculadoras? Porque generalmente todas las calculadoras van a encontrar en internet y tienen el mismo concepto, porque así calculan, como que así se calcula generalmente lo que uno debería ahorrar para jubilarse, ¿no? ¿Y cuál es el concepto que usan? Es que, bueno, uno durante todos los años que uno trabaja va ahorrando y va invirtiéndolo, y ese dinero se va creciendo exponencialmente porque uno va invirtiéndolo en este caso en la bolsa, ¿no? Pero después, ¿qué pasa? Como ven, va disminuyendo este importe. Y usted dice, bueno, pero ¿por qué va a disminuir? ¿Me voy a quedar con cero dinero? Y sí, así lo calculan. Lo que calculan es que vos, ese importe, no es que se lo vas a dejar hasta tus hijos, es que vos vas a vivir del capital y de los intereses. O sea que vos vas a ir todos los meses, o sea, vas a poner en este caso necesitaba, bueno, en este caso el número que quedó son 3.600.000, ¿no? Entonces la idea es que esos 3.600.000, todos los meses vos vayas al banco y retires $50.000. Pongamos que en el banco había una tasa de interés del 5%, o sea que en tu cuenta todos los meses te agrega el banco 5%. Entonces vos vas al banco y lo retirás, y lo retirás. O sea, el día que vayas cuando tengas 90 años y vas a retirar tus últimos 50.000 y no va a haber más plata, más dinero. O sea, no está hecho para que vos digas, bueno, yo le voy a dejar todo este dinero que hice a mis hijos. Si vos querés hacer eso, vas a tener que hacer esta calculadora pensando que vos vas a tener que tener un monto que vos vas a tener que ponerlo en algún lugar que te dé un interés, que vos vivas simplemente del interés. O sea, por ejemplo, yo hoy en día, pónganse que yo soy esta persona, y hoy en día tengo que vivir 3.600.000. Necesito en este caso $50.000, ¿no? Que habíamos dicho abajo. Bueno, ¿cuál es el porcentaje para que me dé $50.000? ¿Cuál es el porcentaje de interés que tiene que estar este capital colocado, ¿no? Entonces, así rápidamente, vamos a hacer una fórmula. Bueno, como vemos, el número es 1.38%. Es decir, que si yo voy al banco y lo coloco a este importe, a esta tasa, yo podría vivir tranquilamente. Pero ¿cuál es el problema? Es la inflación. ¿Por qué? Porque yo todos los meses me van a dar este importe, pero con la inflación que hay, o sea, un 3%, yo cada vez voy a necesitar más. Entonces tengo un problema ahí, porque yo voy a necesitar, pero a mí este capital no me va a dar. Imagínense dentro de 40 años. O sea que yo este capital sí o sí lo voy a tener que también tener actualizándolo por inflación. Como que se vuelve cada vez más complicado, ¿no? Porque es en base a la inflación, que no se sabe, o sea, la inflación es un número que no es algo que nosotros manejamos, o sea, pero vamos a tener que buscar siempre colocar nuestra plata en cosas, en instrumentos que ganen a la inflación, porque si no nuestro capital, digamos, se va a ir encogiendo. O sea, vamos a ir perdiendo el poder adquisitivo de nuestros ahorros, ¿no? Bueno, ya explicamos entonces lo que este grafiquito, como vimos, esta parte está hecho, digamos, las calculadoras financieras están hechas pensando de que uno llega a cierta edad y después uno va sacando, viviendo de ese capital y los intereses. Pero bueno, también existe la idea de que qué pasa si no nos gastamos todo el capital y podemos dejar parte de ese capital a nuestros hijos, ¿no? O a nuestros nietos. O sea que esa es otra cosa que se puede pensar y ver cómo uno puede invertir de una manera para no solamente llegar en este caso a los 3 millones, sino qué pasa si llegamos a los 5 millones, a los 6 millones, y así podemos vivir de nuestros intereses y no tener que tocar el capital.
Bueno, ahora vamos a ver, digamos, cómo podemos hacer para lograr tener el capital que necesitamos para retirarnos. ¿Se acuerdan el ejemplo anterior? Habíamos dicho que necesitamos 3.618.000 dólares, ¿no? Entonces ahora vamos a ver, esta es otra calculadora, que es donde calculamos el interés compuesto. Entonces, acá podemos decir, el monto ahorrado, ¿se acuerdan el ejemplo? Teníamos que era 0, la tasa de interés, ¿se acuerdan que invertíamos en la bolsa americana? 7% anual, el plazo por 35 años, la fecha desde, bueno, desde el momento que yo estoy haciendo este video, que es en enero del 2022, y el pago anual, que es el 15% del sueldo de esta persona, que era 15.000 dólares. Entonces, ¿cómo podemos hacer para modificar estas variables? Lleguemos a lo que necesitamos. En este momento nos está faltando 1.500.000 dólares. O sea, ¿qué podemos modificar? Bueno, un monto ahorrado, eso no podemos hacer nada. Tasa de interés. Bueno, ¿qué pasa si en vez de tener 7 tengo un 8? Ya nos queda 1.000.000, tengo un 10%. Y ahí ya llegué. O sea, yo poniendo este capital en algo, digamos, en algún instrumento que me dé un 10% por 35 años, yo llegaría al importe que necesito. ¿Qué otra variable puedo modificar? Esto volvemos a 7, el plazo. ¿Cuántos años más tendría que trabajar yo para poder lograr ese importe? Digamos que yo no me quiero arriesgar y no quiero invertir en nada que sea riesgoso, entonces yo me quedo invirtiendo en la bolsa americana, prefiero trabajar más. A ver, ¿cuántos años más voy a tener que trabajar para poder jubilarme? Entonces ponerle que yo trabaje 40 años más, yo ya ahí todavía me sigue faltando, pongamos 42 años, bueno, estamos más cerca, o sea que tener que trabajar, ya no 35 años, 42, voy a tener que trabajar 7 años más para poder jubilarme. Y después la otra variable es la del pago anual, en vez de 15%, 15.000 dólares, quizás yo asumo de que cada 5 años, ponele, voy a ir aumentando mi salario. Bueno, entonces hago un promedio que digo que yo voy a poder ganar 20.000 dólares, en vez de ahorrar 20.000 dólares, en vez de 15.000, 20.000 promedio, ¿no? En esos 35 años. Entonces ven que me sigue faltando, entonces yo tengo que ahorrar todavía más, ahora 30.000. Bueno, ahí me pasé, entonces póngale que tenga que ahorrar 25.000. Y así, o sea, la idea es que vayan jugando con los números y vayan viendo qué es más factible para ustedes. Entonces ustedes ya saben eh, qué son las variables que tienen que modificar para poder lograr su objetivo. Bueno, eso es un poquito todo, digamos, obviamente cosas que tienen que tener en cuenta. Quizás a los 30 años no tienen hijos, entonces quizás un 25% de su salario y dice, ay, no, eso es fácil. Pero después cuando tenemos hijos tenemos gastos extras. O sea, son todas cosas que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Bueno, este era un poco, la idea era mostrarle, digamos, cuál es el ejercicio que tendrían que hacer ustedes para poder saber cuánto dinero, digamos, van a necesitar para jubilarse y después poder establecer su plan de inversión, digamos, cuántos años van a tener que trabajar, cuánto deben estar ahorrando por año, digamos, qué tasa de interés van a tener que tener para que su dinero crezca. Y otra cosa muy importante es el tema de la inflación, porque acá miren un número, o sea, la tasa de interés, el cambiar simplemente dos números, cómo puedas, o sea, 2%, cómo cambia después el capital final. Si yo pongo un 7, me da acá, tenemos activos final de 3.400.000, ¿no? ¿Qué pasa si yo pongo un 10? Yo tengo 6 millones, ese es este número que cambia. 6 millones, o sea que de 3 a 6, o sea, el doble simplemente por cambiar un 7 a un 10. O sea, el poder del interés compuesto, digamos, es abrumador cuando uno ve un ejemplo así. O sea, es el doble de nuestro capital. Pero también, así como en inversiones, o sea, invertir en algo que nos da un 10 en vez de un 7, puede hacer crecer nuestro capital, duplicarlo en 35 años, también la inflación puede disminuirlo, ¿no? Porque ¿qué pasa si yo calculo mal y mi inflación, como vimos al principio, no fue un 3%, quizás fue un 10% o un 7%, y si yo lo puse a mi dinero
en algo que me daba un 3% cuando hay una inflación del 7% y estoy perdiendo plata. Y peor si no la pongo en ningún lado y la tengo guardada en el banco sin ningún tipo de interés. O sea, es para que ustedes tengan en cuenta todas estas cosas. Muchas gracias por habernos escuchado hasta acá. Esperamos que te haya gustado. No te olvides que puedes descargar la calculadora en el link que está en descripciones de manera gratuita. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y que tengas un hermoso día.